La madrugada del 2 de agosto de 1793, una mujer de 37 años despierta en la oscuridad cuando escucha pasos acercándose por el corredor de piedra. No es la primera vez que la despiertan así, en plena noche, cuando los guardias están borrachos y crueles. Pero esta vez es diferente. Esta vez vienen con órdenes oficiales, con cadenas, con la intención de llevarla a otro lugar, un lugar del que nadie regresa. Ella se llama María Antonieta. Hace apenas 3 años, era la reina de Francia. Esta noche la llaman simplemente la prisionera número 280, o, cuando quieren herirla, la viuda Capeto, como si su nombre real, su identidad, su historia completa pudieran borrarse con un apodo despectivo. Los guardias entran sin avisar. Ella está en camisón, despeinada, envejecida de formas que van más allá del tiempo. Su cabello, que alguna vez fue rubio ceniza y se peinaba en elaboradas construcciones que tardaban horas en completarse, ahora es completamente blanco. No el blanco elegante de la vejez natural, el blanco del trauma, de noches sin dormir, de terror constante. Algunos historiadores lo llaman el síndrome de María Antonieta, cuando el estrés extremo hace que el cabello pierda su pigmento en cuestión de semanas. Pero ella no piensa en términos médicos. Ella solo sabe que cuando se mira en el pequeño fragmento de espejo que le permitieron conservar, no reconoce a la mujer que le devuelve la mirada. «Levántese», le ordena uno de los guardias. Su aliento apesta a vino barato. Va a ser trasladada. Ella no pregunta a dónde. Ya sabe, todos en la prisión del Temple lo saben. Cuando te trasladan en mitad de la noche, solo hay un destino: la conciergerie, la antecámara de la muerte, el último lugar donde te llevan antes de subirte a una carreta con destino a la guillotina. Se viste con manos temblorosas mientras los guardias la observan, sin privacidad, sin dignidad. Hace meses que no tiene privacidad. Hace meses que cada momento de su existencia está bajo vigilancia. Guardias que la miran cuando se baña, que la observan cuando usa el orinal, que hacen comentarios obscenos sobre su cuerpo, sobre lo que harían con ella si no fuera una prisionera de Estado. Comentarios diseñados específicamente para humillarla, para recordarle que ya no es una reina, que ya no es nada. Antes de salir de su celda, se vuelve hacia la puerta que separa su habitación de la de sus hijos. Su hija María Teresa está al otro lado, probablemente despierta, escuchando. Su hijo Luis Carlos fue separado de ella hace semanas, entregado a un zapatero llamado Antoine Simon, que lo trata con una crueldad que ella no puede ni imaginar completamente. El niño tiene 8 años, 8, y la última vez que lo vio, cuando se lo llevaban, él gritó: «¡Perdonen a mi madre!», como si a sus 8 años comprendiera que era la única forma de salvarla, como si su súplica infantil pudiera ablandar los corazones de hombres que ya habían decidido que todos los Borbones debían morir. Ella no puede despedirse de su hija. Los guardias no se lo permiten. Simplemente la empujan hacia el corredor, hacia las escaleras, hacia una carreta que espera en el patio, con las cortinas corridas para que nadie la vea partir. Pero ella ya no importa tanto como para esconderla. Ya no es la mujer a la que el pueblo culpaba de todos los males de Francia. Ya no es la loba austriaca de los panfletos revolucionarios. Ahora es solo una mujer destruida que camina hacia su muerte. Y el gobierno revolucionario quiere que ese camino sea lo más largo, lo más público, lo más humillante posible. Aquí está lo que no te enseñan en las clases de historia cuando hablan de la Revolución Francesa, cuando te muestran pinturas heroicas de ciudadanos tomando la Bastilla, cuando te explican los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. No te cuentan sobre la venganza sistemática, sobre cómo un gobierno que se proclamaba defensor del pueblo se convirtió en una máquina de terror que necesitaba víctimas para justificar su propia existencia.
No te hablan de lo que le hicieron a María Antonieta en los 76 días que pasó en la Conciergerie, de cómo la deshumanizaron, de cómo la quebraron, de cómo convirtieron su juicio en un espectáculo diseñado no para encontrar la verdad, sino para satisfacer la sed de sangre de una multitud que necesitaba creer que todos sus problemas se resolverían con una cabeza más rodando en una canasta. Y definitivamente no te cuentan sobre el momento en la sala del tribunal cuando la acusaron de lo impensable, cuando vieron cómo una mujer ya destruida encontró por última vez su voz. Porque si alguna vez te has preguntado cómo el poder absoluto puede volverse contra sus propios creadores, cómo la justicia puede transformarse en venganza, cómo una revolución que prometía liberación puede terminar devorando a sus hijos, entonces necesitas entender lo que pasó en esos últimos días. No la leyenda, no la propaganda, la realidad de lo que significa ser despojado de todo, hasta de tu nombre, hasta de tu identidad como madre, hasta que lo único que queda es el horror de esperar tu propia muerte mientras todos te observan. Si crees que estas historias merecen ser contadas, que debemos algo a las personas que la historia convirtió en símbolos antes que en seres humanos, entonces quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revela cómo se destruye a una persona sistemáticamente y por qué esa destrucción todavía importa hoy. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena. Ese era su nombre completo. Nacida el 2 de noviembre de 1755 en el Palacio de Schönbrunn, en Viena. 15ª, hija de la emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Una archiduquesa de Austria. Una princesa imperial. Una niña que creció rodeada de lujo, sí, pero también de expectativas imposibles. Una niña que a los 14 años fue enviada a Francia para casarse con un desconocido y sellar una alianza política entre dos imperios que habían sido enemigos durante generaciones. Cuando llegó a Francia en 1770, no hablaba bien francés, era tímida, intentaba complacer, pero la corte francesa la odiaba desde el principio. La llamaban la austriaca con desprecio. La acusaban de ser una espía de su madre, de manipular al joven Luis XVI, de gastar fortunas en vestidos y joyas mientras el pueblo pasaba hambre. Algunas de estas acusaciones tenían algo de verdad. Ella era joven, frívola, le gustaban las fiestas y el lujo, pero la mayor parte era propaganda, historias inventadas, rumores diseñados para convertirla en el chivo expiatorio perfecto cuando Francia empezó a desmoronarse económicamente. Porque es más fácil culpar a una mujer extranjera que admitir que el sistema entero estaba podrido desde dentro. Para 1789, cuando la revolución estalló, María Antonieta ya era el enemigo número 1 del pueblo francés. Panfletos pornográficos circulaban por París mostrándola en situaciones sexuales degradantes. Caricaturas la representaban como una arpía bebiendo la sangre del pueblo. La acusaban de decir que coman pasteles, cuando le contaron que el pueblo no tenía pan, una frase que probablemente nunca pronunció, pero que se adhirió a su imagen como una marca permanente. Se había convertido en un símbolo. Ya no era una persona, era la personificación de todo lo que el pueblo odiaba sobre la monarquía. Y los símbolos son fáciles de destruir porque ya no tienes que verlos como humanos. Cuando la familia real fue encarcelada en agosto de 1792, después del asalto a las Tullerías, María Antonieta todavía tenía esperanza. Pensaba que quizás habría un rescate, que su familia en Austria intervendría, que alguien, en algún lugar, recordaría que ella era una madre con hijos que dependían de ella. Pero enero de 1793 llegó, y con él, la ejecución de Luis XVI. Ella escuchó los cañones disparar en señal de celebración. Supo inmediatamente lo que significaba. Su esposo, el padre de sus hijos,
El hombre con quien había vivido 23 años había sido decapitado en la Place de la Revolución mientras Miles celebraban. Después de eso, algo en ella se rompió. Los guardias lo notaron. Dejó de luchar, dejó de protestar, pasaba horas mirando al vacío. Intentaba ver a su hijo a través de las rendijas de las puertas, pero ya no le permitían ni siquiera eso. Y entonces llegó la noche del 2 de agosto, el traslado a la Conciergerie. La Conciergerie no era una prisión cualquiera. Durante el Reino del Terror, se convirtió en el centro de procesamiento de condenados. Entrabas allí, pasabas días o semanas en una celda mientras te preparaban para el juicio, y luego salías directo a la guillotina. La llamaban la antecámara de la muerte por una razón. De los miles que entraron durante 1793 y 1794, casi ninguno salió vivo. La primera celda que le asignaron estaba en el sótano, cerca del río Sena. Las paredes chorreaban humedad. El piso estaba cubierto de moho. Las ratas corrían libremente, dejando excrementos por todas partes. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, descomposición y los desechos de cientos de prisioneros que habían pasado por allí antes. No había ventanas, no había luz natural, solo una vela que los guardias le permitían tener durante unas pocas horas cada noche, y no había privacidad. Esta es la parte que los registros históricos documentan con precisión escalofriante. María Antonieta fue puesta bajo vigilancia constante. 2 guardias dentro de su celda, 24 horas al día, nunca la dejaban sola, ni para vestirse, ni para usar el orinal, ni para intentar dormir. Un guardia llamado Gilbert observó que ella intentaba mantener algo de dignidad, colocando un biombo improvisado cuando necesitaba cambiarse de ropa. Los guardias se burlaban, movían el biombo, hacían comentarios obscenos sobre su cuerpo. La humillación era deliberada, era política, porque no basta con matar a una reina. Primero tienes que demostrar que ya no lo es, que es solo carne y hueso como cualquier otra, que puede ser reducida, degradada, despojada de todo lo que alguna vez la hizo especial. Su salud se deterioró rápidamente. Desarrolló hemorragias uterinas severas. Un médico de la prisión, cuyas notas sobrevivieron en los archivos del Comité Revolucionario, documentó pérdida extrema de peso, agotamiento y síntomas de lo que probablemente era cáncer uterino avanzado. Ella estaba muriendo de todos modos. Lentamente, dolorosamente, pero eso no era suficiente para el gobierno revolucionario. El juicio comenzó la mañana del 14 de octubre de 1793 en el salón principal de la Conciergerie. Las transcripciones oficiales, publicadas más tarde en el Bulletin du Tribunal Révolutionnaire, muestran que las acusaciones contra María Antonieta no se limitaban a traición. La acusaban de conspirar con potencias extranjeras, sí, de orquestar complots contra revolucionarios, cierto, de vaciar el tesoro francés con su extravagancia, eso también. Pero había algo más, algo tan vil, tan calculado, que incluso algunos revolucionarios lo consideraron demasiado lejos. La acusaban de incesto, de abusar sexualmente de su propio hijo, Luis Carlos, el delfín de 8 años que ahora estaba bajo custodia del zapatero Simón. La acusación se basaba en un testimonio extraído del niño mientras estaba prisionero. Testimonio que, según documentos históricos descubiertos décadas después, fue obtenido mediante manipulación, amenazas y posiblemente tortura psicológica. El niño, separado de su madre, asustado, rodeado de hombres que le gritaban preguntas una y otra vez, hasta que dio las respuestas que querían escuchar. Firmó una declaración afirmando que su madre había cometido actos impropios con él. Los detalles eran explícitos, diseñados para destruir cualquier simpatía que pudiera quedar hacia ella, para transformarla de víctima política en monstruo absoluto.
Porque una madre que abusa de su hijo no merece compasión. Una madre así merece morir. El fiscal público, Antoine Quentin Fouquier-Tinville, conocido por su papel en organizar ejecuciones rápidas durante el terror, leyó la acusación en voz alta en la sala del tribunal. María Antonieta, sentada en el banquillo de los acusados, escuchó cada palabra. Su rostro, según testigos como el periodista Prudhomme, quien estaba presente, se puso pálido como el papel. Sus manos, que había mantenido quietas durante todo el juicio hasta ese momento, comenzaron a temblar violentamente. Cuando Fouquier-Tinville terminó de leer, se hizo silencio en la sala. Todos esperaban su respuesta. Todos querían ver cómo reaccionaría a la acusación más degradante que se puede hacer contra una madre. Ella no respondió inmediatamente. Se quedó sentada, mirando sus manos, como si buscara las palabras en algún lugar profundo de su interior, donde todavía quedaba algo de la mujer que había sido. Y entonces habló. Su voz era baja al principio, casi un susurro, pero fue ganando fuerza. Si no he respondido, dijo, es porque la naturaleza misma rechaza tal acusación hecha a una madre. Pausa. Respiración. Y entonces, las palabras que cambiarían el ambiente completo de esa sala. Apelo a todas las madres aquí presentes. El efecto fue inmediato. La sala del tribunal, llena de espectadores seleccionados por ser leales a los jacobinos, comenzó a murmurar. Porque, por más que odiaran a María Antonieta, por más que creyeran en la propaganda que la pintaba como traidora y derrochadora, había líneas que incluso el odio revolucionario no podía cruzar fácilmente. La acusación de incesto era una de esas líneas, y su apelación, tan simple, tan directa, tocó algo visceral en las mujeres presentes. Madame Roland, una revolucionaria convencida que más tarde sería ejecutada ella misma, escribió en sus memorias que ese momento fue cuando la mujer dejó de ser símbolo y volvió a ser humana, aunque solo por un instante. Algunos de los jurados se movieron incómodos en sus asientos. El propio Fouquier-Tinville, según registros posteriores, pareció momentáneamente desconcertado. Había esperado que ella se derrumbara, que sollozara, que suplicara. En cambio, había apelado directamente a la humanidad compartida de las madres. Había convertido su juicio, por un momento fugaz, en algo más que teatro revolucionario. Lo había convertido en un espejo donde los presentes tenían que mirarse a sí mismos y preguntarse qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Pero los momentos pasan, y las máquinas de Estado, una vez puestas en movimiento, son difíciles de detener. El jurado deliberó. Pero la palabra deliberar es generosa. El veredicto ya estaba decidido antes de que el juicio comenzara. María Antonieta sería declarada culpable de todos los cargos. El fiscal había presentado su caso usando principalmente rumores, cartas sacadas de contexto y testimonios de personas que nunca la habían conocido, pero que estaban dispuestas a repetir lo que les habían dicho que dijeran. No hubo defensa real. Su abogado, asignado apenas días antes del juicio, no tuvo tiempo de preparar argumentos sustanciales. Y francamente, no importaba. Este no era un juicio en el sentido real. Era un ritual, una ejecución legal, una forma de darle legitimidad a algo que ya había sido decidido en las calles, en los cafés, en las reuniones del Comité de Seguridad Pública, donde hombres como Robespierre dibujaban listas de nombres de personas que debían morir para salvar la revolución. El veredicto se leyó a las 4 de la madrugada del 16 de octubre. Culpable. Sentencia: muerte por guillotina. Ejecución programada para ese mismo día. Le dieron apenas unas horas para prepararse. La regresaron a su celda en la Conciergerie. Allí, según el testimonio de Marie Grosholz, más tarde conocida como Madame Tussaud, quien estaba presente en la prisión durante ese período
y quien más tarde crearía figuras de cera de personajes históricos, incluyendo a María Antonieta. La ex reina se sentó en su catre y escribió una carta, su última carta, dirigida a su cuñada, Madame Elisabeth, quien también estaba prisionera y quien sería ejecutada meses después. La carta, ahora preservada en los archivos nacionales de Francia, es desgarradora en su claridad y su dolor contenido. No habla de política, no defiende su inocencia, habla de sus hijos, les pide perdón por abandonarlos, les dice que siempre los amó, que intentó enseñarles a ser buenas personas, que espera que algún día comprendan que ella hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. Perdono a todos mis enemigos, escribe. Muero en la esperanza de que mi muerte unirá a mis hijos. La carta fue interceptada. Nunca llegó a su destino. Madame Elisabeth nunca la leyó. María Antonieta murió creyendo que al menos sus últimas palabras llegarían a su familia. Ni siquiera eso le fue concedido. A las 7 de la mañana del 16 de octubre, los guardias entraron en su celda. Era hora. Le permitieron cambiarse de ropa. Se puso un vestido blanco simple, el último vestido que le quedaba, que no estaba completamente destrozado. Un vestido de viuda, blanco para el luto. Sus manos temblaban tanto que una de las mujeres que la asistía tuvo que ayudarla con los botones. Le cortaron el cabello, corto, muy corto, dejando su cuello expuesto, como era costumbre antes de la decapitación. El cabello blanco cayó al suelo de piedra. Mechones que alguna vez habían sido peinados por las mejores peluqueras de Europa, que habían sido adornados con plumas y joyas y flores. Ahora, simplemente, basura en el piso de una celda de prisión. Y entonces vino la humillación final. No le dieron un carruaje cerrado, como le habían dado a Luis XVI. La pusieron en una carreta abierta. Una carreta de madera tosca, del tipo usado para transportar criminales comunes. Sus manos fueron atadas a la espalda, no adelante, como habían atado las de su esposo, mostrando al menos esa pequeña dignidad. Atrás, como si fuera una asesina violenta que podría atacar a sus captores si le daban la oportunidad. La carreta comenzó su camino lento desde la Conciergerie hasta la Place de la Révolution. El trayecto fue deliberadamente largo. Pasaron por la Rue Saint-Honoré, donde miles de espectadores se alineaban en las calles. Los registros policiales contemporáneos describen la escolta como compuesta de gendarmes y guardias nacionales con tropas montadas flanqueando la carreta. La procesión de ejecución pasó lentamente para que todos pudieran verla, para que todos pudieran burlarse, gritar insultos, escupir, y muchos lo hicieron. Gritaban ¡Viva la República! Agitaban banderas tricolores. Algunos arrojaban verduras podridas, otros simplemente la miraban en silencio, quizás sintiéndose incómodos con el espectáculo, pero sin atreverse a mostrar compasión que podría interpretarse como simpatía monárquica y costarles sus propias cabezas. Uno de los relatos más detallados viene de Jacques Roux, un revolucionario radical que observó la procesión. Anotó que la antigua reina permanecía en silencio, con la cabeza erguida, la mirada fija al frente. No lloró, no suplicó, mantuvo hasta el final alguna forma de compostura que había aprendido siendo una niña en Viena. La compostura que le habían enseñado que una archiduquesa, una reina, debía mantener siempre, incluso cuando todo lo demás había sido despojado. Esa lección permanecía. El viaje en carreta duró más de una hora sentada en madera dura, con las manos atadas, el cuello expuesto, el cabello cortado, mientras decenas de miles la observaban. Una hora para pensar en sus hijos, en su hija María Teresa, de 15 años, todavía prisionera, quien probablemente estaba mirando por la ventana de su celda, sabiendo lo que estaba pasando. En su hijo Luis Carlos, de 8 años, quien había sido torturado psicológicamente
hasta que dio testimonio falso contra su propia madre. En el cadalso, Henri Sanson, el verdugo, la ayudó a subir los escalones. En su declaración posterior, registrada en archivos judiciales, Sanson recordó que ella, accidentalmente, pisó su pie mientras subía. Inmediatamente se disculpó. «Perdóneme, señor, no fue a propósito». Sus últimas palabras registradas. Una disculpa a su verdugo por un accidente. Porque incluso en el momento de su muerte, los modales que le habían inculcado desde niña prevalecían. Incluso cuando todo lo demás había sido destruido, esa cortesía automática permanecía. A las 12:15 del mediodía, la cuchilla de la guillotina cayó. Las actas oficiales de la ejecución notaron que la multitud gritó «¡Viva la República!». Pero numerosos observadores, como el periodista Mercier, comentaron sobre un silencio momentáneo cuando su cuerpo fue colocado en un ataúd común. Fue enterrada en una fosa, sin marcar, en el Cimetière de la Madeleine, junto con cientos de otros ejecutados durante el terror. No hubo funeral, no hubo ceremonia. Su cuerpo fue arrojado en una fosa con cal viva para acelerar la descomposición, como si incluso en la muerte necesitaran borrar toda evidencia de que alguna vez existió. No sería hasta 1815, con la restauración borbónica, que sus restos fueron exhumados y trasladados a la Basílica de Saint-Denis, el lugar tradicional de entierro de la realeza francesa. La caída de María Antonieta fue más que la muerte de una monarca. Fue la demostración de cómo un gobierno que se proclama defensor del pueblo puede convertirse en una máquina que devora no solo a sus enemigos, sino a su propia humanidad. Su juicio y ejecución revelaron cómo la revolución puede consumir sus símbolos tan rápidamente como los crea. Lo que le hicieron antes de la guillotina, la deshumanización sistemática, la vigilancia constante, la humillación pública, las acusaciones diseñadas no para buscar justicia, sino para destruir cualquier simpatía restante. Todo eso muestra cómo el poder, cuando se desata sin restricciones, puede justificar cualquier crueldad en nombre de ideales más elevados, como ella escribió en su carta final a Madame Elisabeth en la mañana de su ejecución: «Perdono a todos mis enemigos, muero en la esperanza de que mi muerte unirá a mis hijos». Pero la ironía más trágica es que su muerte no unió a nadie. Su hija María Teresa sobrevivió, traumatizada, liberada años después en un intercambio de prisioneros. Su hijo Luis Carlos murió en prisión a los 10 años, probablemente de tuberculosis y negligencia, sin volver a ver a su madre después de ese día, cuando lo obligaron a testificar contra ella. El terror continuó durante meses después de su ejecución, consumiendo a revolucionarios y aristócratas por igual, hasta que finalmente se consumió a sí mismo, y Francia quedó exhausta, buscando cualquier forma de estabilidad, incluso si eso significaba eventualmente entregar el poder a otro autócrata en forma de Napoleón. María Antonieta fue convertida en chivo expiatorio, símbolo, monstruo, víctima, todo antes de ser vista simplemente como lo que era. Una mujer atrapada en circunstancias que no podía controlar, que cometió errores como cualquier ser humano, y que pagó por esos errores, y por los errores de un sistema entero, con su vida.